coincide con el descubrimiento de la diferenciación sexual. El niño se da cuenta que es distinto a la niña y viceversa. El perder y a la niña haberlo perdido. Eso no. Ahí aparece perfecto la histeria y la... El obsesivo siempre está cuidando lo que tiene para que no se le pierda. Por eso aparece que somos amarrados. Por eso mientras más bonito sea el carro, más elegante el celular, se siente mejor. Y ahí es donde le rayen el carro. Es más horrible que le rayen el carro que le lleven la señora. Y en las mujeres aparece ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quedé con él? ¿Por qué le puse falso? No voy a hablar de la infidelidad. ¿Por qué me puse falso de la de las mujeres? No. Los obsesivos, pero es que no me ganas de hablar de los obsesivos, no sé si hables. Los obsesivos siempre están pendientes del futuro y eso no los deja en paz. Y es para dónde voy. Hablar con un obsesivo en la vida mundana es complicado y en la clínica es lo peor. Por eso. Porque el obsesivo da vueltas y vueltas y vueltas y uno es como, ¿y qué pasó pues? En cambio la histérica cada vez tiene una historia nueva del pasado, porque siempre estamos, es que yo que lo he querido tanto, es que yo que le di lo mejor de mi vida, es que yo, esta semana me reí muchísimo, entonces empieza, es que yo que me he entregado, es que yo que he trabajado como una negra, es que yo que no falta en la casa, es que yo que dejé de estudiar para cuidarle a los hijos, es que yo, y al otro día ella amaneció con un morado aquí, y ella se estaba bañando y mire, ay, ¿a mí qué me pasó? Cuando él le dice, ay, Calicha, ¿a mí qué me pasó? Y le dije, es que usted, ayer se pasó pegándose golpes de pecho. En la histeria aparece mucho de eso del pasado. Por eso, jovencitos, manéjense bien. Si se van a portar mal, no se dejen pillar, porque se los vamos a recordar todos los días. Aunque les digamos que no, que tranquilo, mi amor, yo lo perdono. Sí, eso son horas, segundos, Hola, frase lo que llevaban eran tales horas, eso no existe. Se comportó así, me acuerdo. Eso sería un rasgo muy obsesivo. La frase que yo lo perdono, pero no muy obsesivo en la estructura histérica, pero los obsesivos son los que tienen más capacidad de almacenar información. Bueno, aquí cuál es el lío que se hace. Es que se dan cuenta de la diferencia sexual, una diferencia que es evidente, que es de órgano. Los niños tienen y las niñas no, ¿cierto? Entonces comienza en el niño la angustia, que llamamos angustia de castración, de que se lo corte, de que se lo quite. Por eso uno ve a los niños y a los grandes también, que siempre se están poniendo la mano allá, si se nos fuera la llevada. Y ahora hoy. Con razón, yo sí hacía. ¿Por la inseguridad o qué? La inseguridad, Tú no sabes qué paga por ahí volando. Los que quieran profundizar, pues no me vayan a salir aquí con que no entendieron nada, que yo tampoco. En el caso Juanito, Freud lo muestra hermoso. Y es como aparece en el niño ese encuentro con el falo real, o sea, con el órgano como tal. Ya después Lacan va a venir a hablar del falo imaginario, el falo simbólico, después lo entendemos. Por ahora, partiendo de Freud, que era médico. Él lo tiene y ella no. Al niño le genera angustia pensar que lo puede perder. Y las mamás se los dicen, no se toque que se le cae. Si se lo sigue tocando, se lo voy a cortar. Ya las mamás no dicen mucho eso, pero siguen los imaginarios. Hace 2 años, en el seminario de Ser Especial, les traje los plegables, ya se los entrego ese año. Hace 2 años era desmedidos
niños y adolescentes desmedidos en lo sexual. Y un compañero que hizo una presentación de la sexualidad en la adolescencia, trabaja en un colegio y empezó a preguntarle a los sardinos de las ideas que ellos tejían de la masturbación. Y un sardino, eso hace 2 años, le dice que él siempre pensó que si se masturbaba le salían pelos en la mano. Y empiezan a hablar, y a muchos hombres en la adolescencia se les pasó la fantasía, ¿cierto? O se me va a caer, o la mano se me va a quedar chiquita, decía ahora. El asunto es que aquí hay una lucha por el tener en los niños, la posesión, eso me pertenece. Y en las niñas aparece la envidia del pene, que después esto se resuelve. Cuando trabajemos el hijo vamos a ver. Algunas no lo resolvemos por esa vía, nos inventamos otra. Pero la clínica demuestra que una manera de resolver esa envidia del pene es teniendo un hijo. Yo no tengo un pene, pero me sirvo de un pene a tener lo que le da poder a uno supuestamente, ¿cierto? Es tener el hijo del otro. Cuentos que alguna mujer me pone en la cabeza. El hijo del otro. Detrás de esta envidia en las niñas se genera una ilusión de me va a crecer, ¿cierto? ¿A mí me gusta? Sí, ¿qué le vamos a hacer? No todo es perfecto. Una pregunta. Todas, bueno, las diferentes etapas, ¿cierto? Y con sus correspondientes correlatos, por decirlo así, en cuanto a los traumas que os vaya sucediendo si no se sanan bien las etapas. ¿Esos problemas que se presentan han sido muy estudiados y muy comprobados o es más una teorización de Freud? No, eso está comprobado en la clínica psicoanalítica. Y es parte también en la dinámica, en la técnica dinámica. Claro. Pero es ahí, en el encuentro clínico. Me voy a devolver que ahorita vos lo tocaste. Cosas del trauma, otra cosa lo traumático. Entonces, estoy traumada. ¿Qué es un trauma? Porque en la RAE lo definen de 2 formas. El excedente Y el de primero es excitación referente al golpe físico y el otro es el choque emocional. Pero que de todas maneras son golpes. Pues ¿no? sí, Uno es se Trauma, ¿qué es el trauma? Haciendo psicopatología. El contacto. O sea, que el excedente de excitación sexual que sobrepasa al sujeto produce un exceso de displacer. es un exceso que marca al sujeto. Es un exceso de qué? De líbido, de excitación. Produciendo un exceso de placer. Hay un trauma. Por eso es mejor relajarse y disfrutar. Exceso de líbido que marca el sujeto. Sí, es un exceso de excitación que desencadena angustia, displacer, dolor físico, dolor psíquico, que puede dejar huellas, o más bien que deja huellas imborrables en el psiquismo del sujeto. Y aquí el asunto es que para la clínica psicoanalítica lo que es trauma para él no es trauma para él habiendo pasado por la misma experiencia. A los dos los violaron chiquitos, pero para él fue del orden de lo insoportable y para él lo resignificó, lo elaboró. Puede que lo haya reprimido, pero eso no le está perturbando la vida. Pero en cambio él puede que a partir de un síntoma que se vuelve insistente tenga ahí puesto lo que fue el trauma. Por eso no tenemos que generalizar. Alguna vez una colega de la NET nos contaba, con el desplazamiento de todos los pueblos del oriente, de San Carlos, San Rafael, Santuario, ella tiene una niña que le remite, una niña desplazada de unos 7 o 8 añitos, y aparece cierto trauma por la condición de desplazamiento, vio matar, no sé, a la abuela, al vecino, al que haya sido. Lo que esta señora descubre en la clínica es que lo que marcó a esa niña, lo que figuró del orden del trauma no fue la muerte que le tocó ver, sino no haberse podido traer su perrito, su perrita, su conejito. ¿Sí ven qué tan bonito? O sea, es en el cada uno, en el uno por uno.
Cuando Freud habla del trauma en la histérica, pasa que en las histéricas, la sexualidad nos jode la vida a todos, independiente de la estructura que tengamos. Pero la manera de resolverlo en la histeria es más fregada, porque en la obsesión o en el hombre como tal, que después vamos a ver que no es igual hombre a masculino, pero por ahora en el hombre eso se resuelve muy fácil. Se tiene un órgano que da placer y punto. Pero en las mujeres histéricas, todo en sí mismo puede ser susceptible de generar placer. Entonces, es el de las histéricas y enfrentar esa histeria. claro, Es la única forma de salir de ella, de tratar de resolverla. Y es llevarlo a esas situaciones, por ejemplo, que la historia nueva, que le pasó esto, y todo ese cuerpo. y detrás de eso, por ejemplo, está el caso Dora, donde hay una escena en la que a ella le duele una pierna. ¿Cuántas les está doliendo una pierna? A mí no. Le duele una pierna, va donde el médico, no tiene nada. En el discurso, mediante la asociación libre, ella recuerda que el señor K, que es el esposo de una señora, que es amante de su papá, que ella sabe, no vayan a poner a pensar en el papá y en la mamá y en todas las cosas que tienen guardadas. Ella se acuerda que el señor K le tocó una pierna. Y entonces Freud aceleradamente hace la interpretación de ese dolor es somático, porque hay una carga afectiva que generó un trauma, hay un exceso de placer en Dora que hace que catequice esta parte por ese recuerdo de que él me tocó una pierna. Pero por allá en cualquier momento Dora cuenta que el señor K la besó, y eso para ella, o sea, ella no lo contó del orden del trauma, sino que para ella significó más el asunto de la pierna. Y lo que aparece más de fondo es que ella termina haciéndose cómplice de la infidelidad de su papá. O sea, de eso que uno sabe secretos y uno protege o al papá o a la mamá. Una cosita para terminar. Cuando los papás se separan, que a nosotros nos va a tocar todo el tiempo en clínica atender al niño, empieza la mamá, es que ella va donde papá y no me cuenta nada. Pues que ella llega a la casa de la mamá y no dice nada, es que los hijos no tenemos por qué delatar lo que el papá hace ni la mamá, ¿cierto? Y los ubican en la mitad. El asunto con esto del trauma también, más adelante lo vamos a ver, el trauma puede ser del orden de lo real o de lo imaginario. Y aquí un casito que me parece espectacular. Una sardina de 13 años. Ha vivido toda la vida con su mamá y su abuelo, porque los papás se separaron cuando ella tenía un añito. Pero siguieron manteniendo una relación cordial y tranquila, donde no era que el fin de semana ella con él, no. El señor iba por ella al colegio, la podía llevar a la guardería cualquier día de la semana. La niña fue creciendo, creció. A los 13 años, esta sardina, 13 años, ya tiene cuerpecito de mujer, ¿cierto? Ella está en la casa sola, sale de la ducha, se tapa solo por delante, ella creyó que estaba solita, sale del baño para la pieza y cuando va a entrar a la pieza siente una mirada. El papá había acabado de entrar, estaba abriendo la puerta, claro, y entonces ella lo acusa de que la estaba mirando, que la estaba espiando. Y empieza a hacer toda una construcción de sospechas, ¿cierto? De mi papá, porque tenía que venir a esta hora. Ella borró que el papá toda la vida había ido a esa hora. Eso es un trauma imaginario, que no por ser imaginario hay que darle menos importancia. Es muy difícil en la clínica no hacerle entender a los papás eso, pero con ella hay que trabajar, porque ahí aparece, y ya uno iría pues ya específicamente a la clínica, y es eso de la represión que se levanta en el Edipo en la primera infancia,